¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Antonio Murguía Polo. Este es el segundo curso de canto. Esta es la parte número 2. Estamos tratando de explicar un poquito acerca de lo que es el rango vocal. Voy a contarles un poquito de qué se trata, ¿no? La cuestión del rango vocal, porque a veces definir el registro vocal es un poco complicado y falta un poco de información. Bueno, el rango de la voz lo definimos como el intervalo de notas que una persona es capaz de entonar con su voz natural, incluyendo el falsete, que es la voz fingida hacia los agudos. Existen varios factores que determinan el rango de la voz. Bueno, ¿cuáles son los factores? El tamaño de la laringe, de las cuerdas vocales, de nuestra cavidad torácica, ¿okay? De nuestra cabeza incluso, ¿no? Nuestros pómulos. Por eso que las mujeres y los niños tienen un registro más agudo y los hombres más graves. Una vez que hemos desarrollado el canto y el cuerpo, lo que pasa es que en la etapa adulta la voz se define y el registro queda determinado. Sin la falta de técnica, sin la falta de ejercicio, no podemos desarrollar el rango. El rango se ve completamente limitado. Esto nos impide alcanzar todas las notas de las que realmente somos capaces. Entonces pensamos que cantar es como hablar, pero definitivamente no. Hablar y cantar son dos cosas muy diferentes, ¿no? Uno puede llegar a rangos mucho más agudos y mucho más graves con el canto, pero cuando hablamos, la voz de hablar, la mayoría de las veces la proyectamos desde la garganta. Y esto resulta perjudicial para la salud. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los rangos, cuántos existen, si son 6, cuáles son exactamente. Bueno, tenemos que son soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. La soprano, mezzosoprano y contralto son tonos, registros que solamente tiene la mujer. Bueno, en otras épocas en la historia, el fenómeno de los castrati era de que mutilaban a los jóvenes para que no desarrollaran las, digamos, distinciones masculinas y no les cambiara la voz y mantuvieran esa voz en soprano ligero, ¿no? ¿Qué tipos de soprano hay? Bueno, está la soprano dramático, la soprano lírico y la soprano ligero, ¿no? ¿Desde dónde a dónde va la soprano? Bueno, empezamos desde el do central, que es el do 3, hasta el re 5, ¿ok? Es un tono agudo. Bueno, la mezzosoprano, digamos que es un rango que puede ir de los graves a los agudos y mucho más amplio. Puede incluso llegar a acercarse, si está bien trabajado, a los agudos de la soprano. Sin embargo, puede llegar hasta el La número 2, que es una escala más abajo, ¿no? El contralto va todavía más abajo. La mujer que es contralto es una voz opaca, muy grave, y va hasta el Sol número 2, ¿no? Baja. Y va hasta el Fa 4. Digamos que es un tono diferente, mucho más oscuro, ¿no? La voz de la mujer ahí es más, digamos, grave, más pesada. Bueno, en el hombre tenemos otros 3, que es el tenor, el barítono y el bajo. El tenor va desde el do 2, que es un do más grave que el do central, hasta el si 3. Y ese es el tenor, ¿no? Ese es el tono más agudo. El barítono es exactamente lo mismo que la mezzosoprano, va desde el sol 1 hasta el fa 3. ¿Qué quiere decir? Que es una escala hacia abajo, son casi 5 tonalidades más grave que el tenor, pero llegamos hasta el fa 3, ¿no? Que quiere decir que casi podemos acercarnos un poquito a lo del tenor, ¿no? Estamos en la misma escala porque el tenor está en el si 3. Entonces, si es una voz entrenada de barítono, podemos llevarla hasta el la, incluso hasta si. El bajo, por ejemplo, va desde el mi 1, que es un mi muy grave, que no puede alcanzar ni siquiera el barítono, y va hasta el re 3. Entonces, esos son las 6 categorías que existen. También existen las matices de la ópera italiana, que son muchas, donde, digamos, de esas 6 áreas tenemos todavía más, obviamente, subcategorías y más matices, ¿no? Y bueno, existe la soprano dramático, la soprano lírico, la soprano ligera. Existe la mezzocontralto, el tenor grave, el tenor ligero, tenor lírico, el tenor spinto y el bajo profundo, el bajo cantante y el bajo bufo. Espero que les haya servido. Hay mucha información aquí sobre todo lo que es el registro. Es muy interesante y así podemos conocer mejor nuestra voz. Se despide Roberto Polo. Eso fue todo por hoy. Espero que hayamos aprendido acerca del registro de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes.